Guía número 7 de Tecnología Informática para los grados séptimos. En este momento estamos pasando por una situación difícil en el país. Seamos solidarios con lo que está sucediendo. Para esta guía 7 tenemos entonces las siguientes fechas. Entonces, la fecha de entrega, es decir, en la que yo se la envío a ustedes, es el 18 de mayo y ustedes me la deben regresar el 21 de mayo. Sin embargo, tenemos la posibilidad de entregarla hasta el 26 de mayo sin modificar la valoración máxima. Los medios de comunicación conmigo son el celular para dudas por medio de WhatsApp. El correo electrónico casi no lo reviso sobre todo el WhatsApp, y para envío de las actividades ustedes utilizan Classroom. Si no se han ingresado en Classroom, si no se han ingresado a la clase de Classroom, este es el código. En la guía número 2 del primer periodo está la explicación de cómo hacerlo, donde pueden encontrar todo el material explicativo si se les llega a perder en el blog. El blog lo encuentran en todas las guías, la dirección del blog, para que puedan ingresar y verificar las actividades o descargar los videos que requieran, o en dado caso verlos nuevamente. La frase que tenemos para esta semana es: el éxito no es la clave de la felicidad. La felicidad es la clave del éxito. Si amas lo que haces, tendrás éxito. Es importante que realicen una reflexión acerca de lo que ustedes piensan, de lo que entienden de esta frase. Bueno, tenemos como temática unidades de medida de información como DBA. Tenemos esta partecita, es lo que ustedes deben verificar si lo aprendieron. Establece relaciones de las unidades de medida de información con aspectos surgidos en el proceso de aprendizaje en casa. Si ustedes son capaces de establecer una relación en lo que viven en su vida cotidiana durante el aprendizaje en casa con esta situación de las unidades de medida de información, pues estarán alcanzando el aprendizaje. Bueno, lo primero que deben hacer es ver los videos explicativos completos, enviados por WhatsApp o desde el blog o desde YouTube. No se vale saltárselos, no se vale ver solamente el comienzo. Lo importante en realidad es que los vean completos, porque es la clase, la explicación de la clase. Y luego dice resolver las siguientes actividades. Puede ser desde Jamboard para aquellos niños que ingresan a las clases por Google Meet, o en el cuaderno enviando una fotico de la actividad realizada y convirtiéndola a formato PDF y subirlo a Classroom. La primera pregunta dice: ¿qué capacidad de almacenamiento tiene el dispositivo, celular, tablet o computador que utiliza más frecuentemente? Exprese la capacidad en 3 medidas diferentes. Para eso pues deben seguir viendo el video como es para ver la explicación. La pregunta B: ¿qué capacidad tiene la memoria RAM del dispositivo, celular, tablet o computador que utiliza más frecuentemente? Exprese la capacidad en 3 medidas diferentes. Tengan en cuenta que en la primera nos pregunta la capacidad de almacenamiento, mientras que en la segunda nos pregunta la capacidad de la memoria RAM. En la tercera pregunta y la cuarta se explicarán en el siguiente video, pero dice: pregunte a personas mayores qué dispositivos para almacenar información usaban. Consulte la capacidad y realice una comparación de capacidad con los dispositivos que usted usa actualmente. Siguiente: teniendo en cuenta que para acceder al material educativo enviado por los docentes en el tiempo de estudio en casa se hace necesario el acceso a Internet, diligencie la siguiente tabla de acuerdo con la tecnología que utiliza para conectarse a las clases: la descarga del material o el envío de las actividades a los docentes. Puede diligenciar más de una columna, pero mínimo debe completar una. La tabla es la siguiente. Entonces la tabla viene aquí, viene el Wi-Fi, el plan de datos y la recarga. Entonces, ¿qué velocidad de transmisión de datos aproximadamente tiene su Wi-Fi
o su plan de datos o su recarga. ¿Qué cantidad de información puede descargar con Wi-Fi en un mes, con su plan de datos en un mes o con una recarga? Aquí escriben el valor de la recarga, 6.000, 10.000, 12.000. ¿Qué cantidad de información pueden descargar? Listo, con este valor de la recarga. Y por último, el tiempo aproximado en enviar un archivo PDF por WhatsApp. Indicar el tamaño del archivo. Entonces ustedes miran qué tamaño tiene el archivo y calculan cuánto demora en enviarse el archivo utilizando Wi-Fi o plan de datos o recarga. Recuerden que pueden llenar una columna, 2 columnas y 3 columnas. Las pueden llenar todas si tienen la información, pero por lo menos deben diligenciar alguna de estas 3, teniendo en cuenta que si se conectan por Wi-Fi, pues diligencian esta. Si se conectan por plan de datos, diligencian esta columna. Y si utilizan recargas, diligencian la columna de recargas. Bueno, a continuación ustedes tienen los criterios dentro de su guía. Entonces, si ustedes expresan adecuadamente las medidas de información, son 4 puntos. Si realizan conversiones entre medidas de información correctamente, son 6 puntos. Si compara dispositivos diferentes de almacenamiento y sus capacidades, son 10 puntos. Si expresan adecuadamente las medidas de transmisión de información, 10 puntos. Si envían la actividad empleando Classroom, 10 puntos. Y si lo presentan en la fecha indicada, 10 puntos. Entonces, vamos a hacer la explicación. ¿Qué capacidad de almacenamiento tiene el dispositivo celular, tablet o computador que utiliza más frecuentemente? Exprese la cantidad en 3 medidas diferentes. Entonces, primero vamos a mirar cómo hacemos para verificar qué capacidad de almacenamiento tiene un celular. Entonces, vamos a ir a ver mi celular. Lo tenemos acá. Vamos a desplegar hacia abajo. Y vamos a ir al botoncito de configuración. Vamos a buscar el almacenamiento. Entonces subo un poquito y me aparece almacenamiento. Doy en almacenamiento y me dice que tengo 128 gigas y que ya he usado 119 gigas. Algunas personas les dicen gigabyte. Yo les digo gigabyte en español. Tal vez está mal pronunciado, me disculpan, pero creo que la forma correcta es gigabyte. Y aquí tenemos que tengo el 93% de mi almacenamiento utilizado. Vemos otras especificaciones, por ejemplo, en fotos y videos, en música, en juegos. Se me apagó la pantalla del celular. Discúlpenme un segundito. Bueno, esa es la forma de mirar la capacidad de almacenamiento del celular. Ahora, ¿cómo hacemos para ver la capacidad de almacenamiento de un computador? Para mirar la capacidad de almacenamiento de una tablet es más o menos los mismos pasos. Si son Android, va a ser el mismo procedimiento. Entonces vamos a ver cómo mirar la capacidad de almacenamiento en un computador. Entonces, para eso lo que van a hacer es abrir el explorador de Windows. Van a ir donde dice este equipo o mi PC y aquí encuentran. Entonces, por ejemplo, disco local C tiene 176 gigas, disco local D tiene 292 gigas y aquí tengo algo más que es información que tiene 440 gigas. Listo, entonces ustedes pueden sumar estos tres de acá, 176, 292, 440. A muchos de ustedes solamente les va a aparecer de pronto 1 o les puede aparecer 2 o más, no importa. Donde diga dispositivos y unidades y tenga este simbolito, pues van a ser sus discos duros y esa es la capacidad de almacenamiento. Entonces vamos a continuar con la explicación. Entonces, yo ya vi que mi celular tenía 128 gigas de almacenamiento. Vamos a ver qué vamos a hacer con eso para ver nuestra explicación. Bueno, aquí dice que tengo 16. Hagámoslo con 16 gigas. Vamos a ver la explicación. Entonces, primero que todo,
vamos a hablar de las unidades de medida. Una unidad de medida es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física. Una magnitud física puede ser la longitud, el tiempo, la temperatura, el peso. Esas son las magnitudes físicas. Y para medir esas magnitudes físicas utilizamos las unidades de medida. Normalmente las definen y las adoptan por convención, o sea, porque nos convence a todos, ¿sí? O por ley. Entonces ya de pronto dicen, no, vamos a utilizar el sistema inglés o vamos a utilizar el sistema internacional de unidades. Bueno, entonces eso es una unidad de medida. Es ese estándar que nos permite verificar qué cantidad hay de cualquier magnitud física. Pero ¿qué es una unidad de medida de información? Entonces, así como usamos medidas para saber cuánto pesan o miden las cosas, también hay unidades de medida que te permiten calcular la capacidad de almacenamiento de información o de procesamiento de datos. Entonces, es la cantidad, la capacidad que tiene un dispositivo para almacenar información. También podemos decir que es la cantidad de espacio libre que tiene un dispositivo o el peso, que más bien es el tamaño en disco que ocupa un archivo. Las unidades de medida más usadas son el bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte y terabyte. ¿Por qué es importante conocer las unidades de medida de información? Conocer este tipo de medidas es realmente útil a la hora de comprar distintos componentes informáticos, ya que podremos evitar que nos engañen. También son importantes conocerlas en el momento de contratar servicios de Internet. Bueno, ¿cómo funcionan las unidades de medida de información? Pensemos en un libro que tiene muchas palabras, muchos párrafos, muchas hojas. Entonces, por ejemplo, la palabra tiene muchas letras y además tiene un símbolo. Tiene muchas letras y muchos símbolos. A cada una de esas letricas o cada una de esas letras se almacena o ocupa de espacio un byte. ¿Listo? La E ocupa un byte, el punto también ocupa un byte. Pero ¿cómo hace el computador para entender esto del byte? Ay, Dios mío, espérenme un segundito porque aquí me faltó algo. Denme un segundo y ya continuamos con la explicación. Entonces, cada uno de estos símbolos, espacios o letras ocupa un byte. Se escribe con Y, lo leemos byte. Entonces, la letra T, como lo indicamos, es un byte y se simboliza con la letra B mayúscula. Pero ¿qué sucede? Que el computador no entiende la letra T como tal. Lo que él entiende en su procesador son ceros y unos. Entonces, esta letra T en el procesador del computador lo va a entender como 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Para el computador, cuando oprimimos la tecla T, el procesador convierte esa T en esta cadena de información. A cada una de estas casillitas se le llama bit, que es el acrónimo de binary digit. Entonces tomamos B, no como las siglas toman la inicial de cada palabra. Los acrónimos utilizan diferentes ubicaciones de las letras dentro de la palabra. Por ejemplo, aquí tomo la parte inicial y aquí toma la parte final. Entonces, bit, binary digit, quiere decir dígito binario. Entonces, esta letrica byte está conformada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 casillitas. Es decir, un byte está conformado por 8 bits o por 8 dígitos binarios. Entonces, un byte es igual a 8 bits.
¿Qué sucede? Ahora vamos a armar un párrafo con 1024 letras. A ese párrafo que está conformado por 1024 letras lo vamos a llamar kilobyte y lo representamos con la K minúscula y la B mayúscula. Después vamos a armar un capítulo. Ese capítulo lo vamos a formar con 1024 párrafos. A ese capítulo lo vamos a llamar megabyte. Quiere decir que un megabyte equivale a 1024 kilobytes. Si ya lo que hacemos es unir 1024 capítulos, vamos a formar un libro. Y a ese libro se le llama gigabyte. Quiere decir que un gigabyte equivale a 1024 megabytes. Pero si tomamos 1024 libros, vamos a formar una biblioteca. Y a esa biblioteca la vamos a llamar terabyte. En sí, hasta el momento, en la actualidad, hasta este momento, manejamos los terabytes. Hasta aquí hemos llegado como humanidad o de pronto en nuestra vida cotidiana. Miremos una tabla más completa. Resulta que si nosotros hablamos de el sistema decimal, es decir, contando los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, que es nuestro sistema decimal, un byte, lo tenemos aquí, equivale a 10 a la 0. Un kilobyte equivale a 10 a la 3, es decir, a 1000. Un megabyte equivale a 10 a la 6, es decir, a 1.000.000. Y así sucesivamente con los múltiplos de 3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Pero ustedes dirán, pero si hace un momento nos decía que un kilobyte equivale a 1024 bytes, nos está tumbando aquí 24. Resulta que en realidad no podemos hablarlo desde el sistema decimal, porque como son informática o digitalizada la información, hablamos es de sistema binario o de dígitos binarios, de bit. Entonces no podemos colocar como base un 10, sino colocamos como base un 2. Y así lo elevamos a la 10. Pero ya no vamos a llamarlos, eso ya no se llaman kilos, sino se llaman kibi. Sin embargo, no son tan usados. Usamos estos valores, pero con estos nombres. Nosotros no vamos a decir, oiga, me vende una memoria de no sé, 16 GB, porque se van a reír, no van a entender lo que le estamos diciendo. Normalmente decimos una memoria de 8 o de 16 GB. Entonces, ¿cómo hacemos para convertir las unidades de medida de información? Entonces, aquí tenemos un factor multiplicativo o de división. Entonces, por ejemplo, el bit tenemos el factor del 8, el byte de 1024 hasta el yottabyte. Observemos que aquí ya tenemos petabyte, exabyte, zettabyte y yottabyte. Pero nosotros comercialmente llegamos hasta el terabyte. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo necesito convertir de bit a cualquiera de las unidades bajando, lo que debo hacer es dividir. Entonces, si estoy aquí y debo bajar, debo dividir. ¿En qué divido? En el factor que esté más arribita de lo que me estén solicitando. Pero si yo necesito convertir de aquí de abajo hacia arriba, lo que hago es multiplicar. Veamos un ejemplo. Vamos a convertir 40 bit a byte. Ojo, bit a byte. Bit a byte. Bajamos, mire, bit a byte. Entonces dividimos en 8 el valor que tenemos. 40 es el valor que tenemos y lo dividimos en 8. 40 dividido en 8 nos da 5. Entonces 40 bits equivalen a 5 bytes. También lo podemos hacer con regla de 3, que ustedes lo aprenden en matemáticas. Decimos 8 bits equivalen a 1 byte. 40 bits equivalen a x. X es igual a 40 por 1, multiplicamos opuestos y dividimos en el que queda. Opuestos es 40 por 1 dividido en 8. Nos queda 40 dividido en 8,
que es esta misma expresión que tenemos acá. Ahora veamos el ejemplo número 2. Convertir 5 GB a megabyte. Miremos la tabla. Gigabyte a megabyte. Quiere decir, de aquí hacia acá multiplicamos. Entonces, ¿por qué multiplicamos? Por el factor que está más arriba, que es 1024. De gigabyte, voy a trazar aquí un... Entonces, de gigabyte a megabyte. Quiere decir, subimos. Lo que hacemos es multiplicar por el factor que está más arriba, que es 1024. Es decir, el dato que tenemos lo vamos a multiplicar por 1024. Entonces, 5 por 1024 nos da 5120. Entonces, 5 GB equivalen a 5120 megabytes. También lo podemos hacer con regla de 3, diciendo que si 1 gigabyte equivale a 1024 megabytes, 5 gigabytes equivalen a, no sabemos, X. Recuerden, colocamos la X, multiplicamos opuestos y dividimos en lo que queda. 5 por 1024 dividido en 1. Quiere decir 5120 dividido en 1, que nos va a dar 5120. Dos formas diferentes de hacerlo. Entonces, miremos acá. 16 gigas lo debemos convertir a megas y luego el resultado de aquí lo vamos a convertir a kilobytes. Vamos a ir a ver la tabla. Entonces, de gigabytes a megabytes, ¿qué debemos realizar? Vamos subiendo. Ok, una multiplicación por 4. ¿Por cuánto? Por 1024. Entonces decimos 16 por 1024 y nos va a dar el resultado de los megabytes. Ahora, a kilobyte debemos decir, mira, observemos aquí la tabla. Estamos aquí en gigas, debemos ir a megas, entonces multiplicamos por 1024 y saltar a kilos, es decir, multiplicamos por 24. Eso quiere decir que, disculpen un segundito, 16 lo multiplicamos para convertirlo a megas una vez por 1024 y para convertirlo a kilos lo multiplicamos una vez por 1024 y ese resultado también por 1024. Continuamos. Listo, aquí ahora vamos a ver que nos están preguntando la memoria RAM del dispositivo. Vamos a ver si nos permite conectarnos a la reunión para compartir el celular. Parece que sí. Bueno, entonces estábamos mirando el almacenamiento. Ahora vamos a mirar la memoria RAM. Vamos nuevamente a la configuración en el piñoncito que tenemos acá. Vamos a buscar algo similar a acerca del teléfono. Aquí lo tenemos, acerca del teléfono. Y luego vamos a buscar información del hardware. Y nos aparece el tamaño de la memoria RAM, que son 4 gigas. También tenemos aquí los 128 que les indicaba ahorita. Entonces, vamos a regresar. Ya sabemos que de memoria RAM tenemos 4 gigas. Entonces, escribiríamos aquí el 4 y convertiríamos a terabytes y a megabytes. Entonces miremos, gigabytes a terabytes, gigabyte a terabyte, dividimos y gigabyte a megabyte multiplicamos. Entonces aquí tenemos los 4, aquí colocaríamos 4 dividido en 1024 y aquí colocaríamos 4 por 1024. Y así podemos representar esta unidad en 2 unidades adicionales sin variar el valor.
En el siguiente video vamos a explicar entonces las siguientes dos preguntas. Vamos a ir al inicio de la diapositiva. Las siguientes dos preguntas que son: pregunte a personas mayores qué dispositivos para almacenar información usaban. Esa y la de teniendo en cuenta. Entonces por este video llegamos hasta aquí y en el siguiente explicamos las otras dos preguntas. Éxitos y cualquier duda por WhatsApp. Esta es la primera parte.